La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. El webinar de hoy realmente lo estamos haciendo por petición popular. A finales de julio os presentamos este producto, la VG 1530, y bien sea por lo bueno que es el producto, han llegado un montón de preguntas sobre este equipo y luego pues que si bien habría gente que estaban de vacaciones que quieren un poquito volver a verlo y bueno, pues ya que nos lo estáis pidiendo, nosotros os lo volvemos a ofrecer. Vuelvo a repetir un poco lo que dije la otra vez. Este equipo es un equipo que es todo en uno, es muy potente, ofrece soluciones tanto para el operador para instalarlo en casa como para para muchísima otra variedad de entornos, como puede ser oficinas o incluso hoteles. Entonces, igualmente este webinar va a ser más que una presentación de producto, vamos a intentar que sea un poquito un manual de usuario. Vamos a repasar un poquito la configuración, un poquito toda la interfaz, lo que se puede hacer y lo que no, viendo cómo se hace, porque pensamos que es más útil y de hecho pensamos que es por esto, por lo que nos habéis pedido que lo repitamos, para que viendo cómo se hace nos podéis hacer las preguntas en directo en lugar de en diferido. Para presentarnos el producto tenemos otra vez a Carlos Gascón, ingeniero preventa en Landatel, especialista en Tepelín. Os digo lo de siempre, todas las preguntas que tengáis, y sé que va a haber porque ya me las habéis hecho en diferido, por favor me las vais poniendo en el bloque de preguntas para que luego el turno de preguntas sea más fluido. Y dicho todo esto, buenos días, Carlos. Buenos días a todos, ¿qué tal? Si te parece, te paso el control y somos todo oídos. Perfecto, gracias. Bien, ya estamos Vale, viendo tu creo que pantalla. ya... Vale, perfecto, gracias. Pues vamos a comenzar con este webinar. La idea es mostraros un poco los entornos de utilización de este GPON y cuáles son sus principales ventajas. No nos vamos a quedar solo en mostrar lo que es las especificaciones básicas o lo que serían características de datasheet, sino que además vamos a ver la interfaz web, que es al final una de las cosas que más interesan normalmente a nuestros clientes. Conocer ya un poquito el dispositivo incluso antes de comprarlo. El contenido que queremos tratar es primero una breve introducción hablando del hardware, de los puntos más fuertes del hardware. Después hablaremos de funcionalidades que tiene el dispositivo y los puntos fuertes, pero en cuanto a software o en cuanto a características del firmware. Los entornos de utilización, que hablaremos de que no solo es un dispositivo muy válido y súper útil en entornos de operadores de FTTH, sino que poco a poco GPON y este dispositivo se están abriendo camino en otro tipo de entornos, como puede ser FTTR, Fiber to the Room, y entornos hoteleros. Y después veremos lo que es la solución concreta, con una OLTEC de las que comercializamos en Landatel y con un router de cabecera, como sería la solución completa del dispositivo para ver un entorno un poquito más real y que se asemeje más a los entornos que suelen tener nuestros clientes. Comenzamos con los hardware highlights. Lo primero a destacar, bueno, es un dispositivo GPON que cumple varias revisiones del mismo estándar GPON, del 984 hasta la versión 4, y bueno, nos asegura una cierta compatibilidad con el estándar. La velocidad del GPON, como muchos sabéis, es hasta casi 2,5 GB de descarga y hasta 1,2 de subida. Al final es un estándar que da bastante juego y que vemos que es un estándar que está hoy en día, pero que todavía se va a poder actualizar a futuro y va a permitir no tener que cambiar toda nuestra infraestructura como operador o en casos hoteleros, pues como hotel. Como decía, soporta ONCI, que es uno de los sistemas de gestión más interesantes que ofrece GPON y que de los sistemas que más facilita la posibilidad de acceso al dispositivo y de gestión del dispositivo, ¿vale? En cuanto a las características más puramente hardware, el interfaz wireless lo que nos está ofreciendo es un estándar N, 2x2 con 2 streams de datos, MIMO, y 300 megabits, ¿vale? Las antenas son de 5 dBs, de una ganancia de 5 dBs, y además en la parte trasera podemos observar 4 puertos Ethernet gigabit.
Al final, la idea de este dispositivo es que tenga una buena relación calidad-precio y que dé rendimiento necesario para no tener ningún cuello o botella. Además cuenta con un USB 2.0 que ejerce de media server. Este USB lo interesante es que tiene varias funciones, pues para compartir contenido en la red local con protocolos como DLNA, para ejercer de servidor FTP desde un exterior y para cualquier tipo de almacenamiento que necesitemos, ¿vale? En cuanto a la parte más pura de redes, lo que soporta es IGMP Snooping, protocolo para evitar problemas con el multicast, muy interesante para todo el tema de IPTV y ese tipo de tráficos o servicios. Y además soporta 802.1q, es decir, tagueo de las VLANs en la WAN. ¿Para qué? Para distinguir servicios. Al final todo el objetivo es poder distinguir servicios por VLANs. Tiene en la parte trasera, como veíamos antes, 2 puertos FXS para teléfonos y tiene varias funciones de voz IP un poquito más avanzadas. No es una centralita, pero sí que tiene ciertas funciones como llamada en espera, llamada, redirigir llamada en 3 vías, varias opciones más de voz IP que lo hacen más interesante que lo que es voz IP básico. Para la parte de voz IP también es interesante comentar que es posible almacenar los mensajes, el buzón de voz en la propia memoria externa que conectemos por USB. Si no recuerdo mal, el dispositivo tiene una memoria para almacenar estos mensajes, pero es una memoria más pequeñita y entonces tenemos una memoria externa que sería a través de USB, donde podemos almacenar todos los mensajes de voz. Y luego, bueno, pues al final lo más interesante de estos GPONs es un dispositivo todo en uno. No hace falta ONT más router, es todo en uno. Y tanto para el entorno de operadores, que muchas veces quiere solo estar gestionando un dispositivo y no 2 por cada equipo cliente, como para entornos hoteleros donde se quiere un dispositivo que en una habitación dé todo el servicio necesario, esta característica es fundamental. Si entramos en la parte de funcionalidades, podemos ver que el dispositivo ofrece bastantes cositas un poco distintas a lo que era el firmware anterior de TP-Link. Este es el entorno de laboratorio que hemos preparado. Vamos a intentar tener acceso a la interfaz de configuración de la ONT, a ver si nos deja el acceso, porque ya os digo que, bueno, temas del directo que hemos tenido un problema ahora mismo con la conexión, está por otra línea, esa otra línea está fallando, entonces vamos a ver si podemos hacer, dejadme un momento. Bueno, mientras Carlos lo intenta, un poco deciros, por las preguntas que nos han ido llegando, ha habido varios integradores que nos han preguntado por qué este equipo podría ser bueno para instalar en entornos de hoteles o de colegios. Como la mayoría de vosotros sabréis, uno de los factores más complicados a la hora de hacer una instalación en un edificio completo es la limitación que tiene el cable Ethernet. El cable Ethernet, por la propia manera de transmitir que tiene electricidad, tiene una limitación un poquito teórica, que vamos a decir, de 100 metros. Tú no deberías poder tirar cables de más de 100 metros. La fibra óptica no tiene este problema. De manera que es muchísimo más fácil hacer una planificación de todo un edificio con fibra óptica. ¿Qué pasa? Que la fibra óptica es el pasivo. Si las tecnologías cambian, la fibra óptica va a seguir sirviendo igual. Ahora estamos con GPON, estos equipos podrán evolucionar y el mismo equipo podrá ir asimilando las propias evoluciones, pero si la tecnología cambiase del todo, completamente, toda la instalación de fibra óptica que tenéis hecho ya sería compatible con el resto de lo que vaya a venir. Entonces, realmente empezar a cablear ahora con fibra óptica es una inversión también a futuro. Luego, este equipo es un todo en uno. Dentro de un hotel le estamos ofreciendo al cliente, seguramente le estamos ofreciendo televisión. Prácticamente cualquier hotel debería tener una línea de teléfono para contactar con recepción o contactar con... Y luego, por lo general, ahora mismo en los hoteles es muy, muy importante tener una buena conexión Wi-Fi. Entonces, claro, este equipo nos está ofreciendo absolutamente todo para un entorno hotelero. La gente ve un poquito la estética del equipo y dice, joder, este es el equipo que te instalan los operadores en casa. Bueno, es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero este equipo tiene muchísima más funcionalidad
de la que nosotros estamos acostumbrados, aunque simplemente sea por la estética. O sea, este es el Efectivamente. que tiene mucho más. Bueno, veo que ya has conseguido entrar, Sí. pues te dejo que sigas. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, ya tenemos acceso al dispositivo. Como veis, es la interfaz nueva que está utilizando TP-Link en los últimos dispositivos, que varía bastante de la antigua interfaz que era todo verde. Aquí se separa en 3 pestañas principales. Se hace un Quick Setup en el que se puede registrar la ONT contra la OLT. Este Quick Setup, que a veces parece una tontería, de cara a ser un operador o incluso a ser un técnico que está en un hotel desplegando estos dispositivos por diferentes habitaciones, este Quick Setup va a facilitar mucho esa labor y esa puesta en marcha en 5 minutos. Para alguien que quiera, para un técnico ya que está en central o que quiera una configuración más avanzada, pues obviamente el Quick Setup no es el menú adecuado para él y tendrá la pestaña Advanced donde podrá hacer toda la configuración. Pero bueno, una primera puesta en marcha de lo que es registrar la ONT, configurar la WAN con VLANs y el wireless y poquito más, lo hacemos en nada, ni 5 minutos, no se tarda nada. Después lo que vemos es la interfaz básico o la pestaña básica, donde nos hace un mapa de red con los dispositivos conectados y con el estado actual de la conexión. ¿Vale? Como veis, nosotros ya lo tenemos registrado contra la OLT. Y en el apartado Advanced vamos a ver un estatus un poquito más complejo. En este caso, voy a ir directamente a Network, que es casi el apartado que más nos interesa. Vemos que hay 3 conexiones WAN levantadas a la vez. Podemos levantar bastantes conexiones WAN y en este caso son todas de tipo IP sobre Ethernet con dinámica IP, porque tengo como router de cabecera otro dispositivo que está repartiendo en varios pools. Y lo que hago es taguear cada WAN y cada servicio. ¿Qué estoy simulando? Pues 3 servicios. La VLAN 10, por ejemplo, para un servicio de Internet, la 20 para IPTV y la 30 para telefonía. En este caso los 3 son dinámica IP, pero yo podría configurar una VLAN concreta. Vamos a configurar, por ejemplo, la conexión WAN de la VLAN 20 y podría configurarla en vez de como dinámica IP como un PVPoE o como un bridge. De hecho, vamos a crear una. Aquí directamente. Primero hace un chequeo de las VLANs posibles que ha detectado en la red y después aquí podemos configurar el tipo de conexión. Si yo hago un bridge, me puede interesar para tráfico IPTV. Por ejemplo, soy operador y quiero que no haya nateos y que sea una conexión directa con un dispositivo que voy a conectar al router o con un decodificador o con un STB o con lo que sea en la vivienda del cliente. Pues puedo hacer un bridge y que esa VLAN se destague y traspase directamente al puerto 3, que es donde yo sé que conecto los decodificadores, o incluso a 2 puertos. Lo mismo para la parte de telefonía. Si por lo que sea tengo telefonía IP y tengo un ATA o similar y lo conecto al puerto 4, pues puedo hacer lo mismo. Configurar un bridge en la VLAN 30, que sería en este caso la de voz IP, por ejemplo, y que pase toda la conexión sin estar detrás de un ATEO. Directamente lo que recibe lo traspasa a ese puerto. O sea que aquí daría bastante juego. También podemos configurar IP estática, PVPoE. Esas son las posibilidades que nos da. Además, tenemos normalmente un apartado avanzado, que vamos a ver aquí. Si agrego uno, donde vamos a poder configurar, bueno, servicios sobre todo para PVPoE, porque hay ciertos clientes que es necesario que se pueda configurar un servicio. El tipo de NAT, si queremos GMP proxy o no. La MTU, que hay ciertos operadores que no trabajan con las más estandarizadas y que por lo que sea determinan que su red está más optimizada con otra MTU. Y todo lo necesario para la puesta en marcha. Podemos clonar la MAC si es necesario. Después tendríamos el apartado de LAN, donde configuraremos la IP de la LAN y el servidor de HCP, si tenemos un relay o no. Si queremos una IP secundaria para otro tipo de servicios, a veces en algún caso IPTV se nos ha dado. Rutas estáticas, servicios de InDNS para acceso al dispositivo. Y luego, bueno, apartado wireless, configurar SSID, cifrados, anchos de canal, potencias, planificadores de la red Wi-Fi, es decir, que funcione en un horario, red Wi-Fi de invitados, que eso, bueno, no es tampoco lo más común, pero sí que ciertos clientes, ciertos operadores necesitan que se pueda crear una red Wi-Fi. Incluso en un caso hotelero, quieren crear 2 SSIDs y, bueno, este dispositivo al final, como comentaba Diego, con una misma infraestructura se pueden dar varios servicios y ya va a ser una infraestructura de fibra óptica que nos va a aguantar en el tiempo y que va a ser más prolongable en cuanto a futuro, dadas las limitaciones de Ethernet.
actuales. Entonces, si yo pongo un dispositivo de este tipo en un entorno hotelero, puede ocurrir que por lo que sea quiera dos SSIDs, pues bueno, puedo jugar con la red de invitados y dar acceso a mis recursos locales o no. Toda la configuración del SIP, del troncal SIP, con todos los valores que sean necesarios. Y bueno, luego podemos hacer varias funciones, reglas de marcado, log de llamadas, bloqueo y tiempos, zonas en las que no se atiende el teléfono, tramos horarios en las que no se va a prestar atención al teléfono, se bloquean las llamadas, reenvíos de llamadas, todo ese tipo de funciones que comentábamos al principio que dan un valor extra al dispositivo, aquí es donde las configuraríamos. También el buzón de voz a USB para que se graben todos los mensajes. Son valores o puntos extra. En el apartado de NATEO, pues tenemos todos los protocolos que podemos habilitar o no, por si tenemos algún servicio de VPN a continuación, si queremos deshabilitar SIP ALG porque para nuestro sistema voz IP no nos conviene, lo podemos hacer. Aperturas de puertos, DMZ, UPnP, que esto es algo que facilita, normalmente este protocolo facilita mucho la tarea de apertura de puertos a los usuarios finales, que al final repercute en que haya menos llamadas a un servicio técnico de un operador. Y toda la configuración de USB. ¿Qué protocolos tenemos? FTP, Media Server. Si queremos un servidor de impresión, también el puerto USB en ocasiones se utiliza para conectar una impresora de red. Configuraciones de control parental para viviendas donde hay niños y se les quiere bloquear ciertos accesos. Y uno de los puntos que más nos gusta resaltar del dispositivo es el Quality of Service. No es un Quality of Service propietario y eso significa que dos cosas. Puede ser un poquito más complicado de configurar, pero que es estandarizado respecto a Quality of Service de otros dispositivos de nuestra red. Al final funciona con DSCP y marcados, sobre todo los marcados 802.1p, y tenemos tres protocolos. Al final es por colas o por un round robin ponderado con diferentes pesos, y podemos establecer o jugar con las 4 colas que implementa el dispositivo. Podemos ordenar de más prioridad a menos y podemos establecer diferentes reglas para que el tráfico se marque, pase sin marcar o se remarque si una regla, si viene un tráfico marcado de voz IP con DSCP, con el tag con el marcado 1, pues bueno, yo lo quiero bajar de prioridad o subir de prioridad a otro marcado. Entonces, tenemos esas tres opciones. Al final, el Quality of Service que tiene este dispositivo es muy potente. Al principio puede parecer algo más complejo de configurar, pero al final nos va a dar mucho más juego. Y luego en el apartado de seguridad, pues podemos jugar con Access Control al dispositivo. Permitir que dispositivos accedan o no. Y hacer IP-MAC binding, hacer asociaciones IP-MAC para que no haya MAC spoofing o incluso otro tipo de ataques. Apartado System Tools, vemos varias funciones interesantes. La que más destacaría, el TR69. Tenemos varias configuraciones, tanto posibilidades de TR69 para un operador que tenga un ACS externo, donde puede configurar la IP del ACS, contraseña y demás, y jugar con el dispositivo en remoto. Y luego también SNMP. Para si algún operador ha desplegado por lo que sea SNMP en toda su red, pues bueno, podría ser un nodo más este. Eso sería un poco lo más importante del dispositivo, ¿vale? Vamos a seguir con las diapositivas y vamos a ver los entornos de utilización, que es un poco lo que estaba comentando Diego. Entorno principal, operadores. Operadores es un dispositivo todo en uno que nos va a gestionar los 3 servicios principales, como se ve en la imagen, IPTV, telefonía y bueno, salida a internet para todos los dispositivos. Además, es un dispositivo que comentábamos que no tiene un gran coste y que cumple de sobra para la mayoría de infraestructuras. Uno de los temas que vemos relevantes, tiene compatibilidad con las ULEDs más extendidas de los principales fabricantes. Es una solución completa con un coste contenido. Al final es un dispositivo de una marca reconocida que sabemos que tiene sede en España, que opera en Madrid y que sabemos que vamos a tener un soporte con este dispositivo y que además las tasas de RMA son muy bajas y que tiene un gran rendimiento.
El Quality of Service, como comentábamos, nos da una gestión de tráfico avanzada. En el caso de Fiber to the Room, que es lo que indicábamos al principio del webinar, que está extendiéndose cada vez más y que tal vez es un entorno para el que GPON no está o no estaba pensado en un primer momento, pero se han visto las ventajas y por eso se está desplegando. Planteamos que un dispositivo de este tipo en una habitación puede cumplir con todos los servicios necesarios. Para hoteles, no solo hoteles bastante grandes, sino también tema de apartamentos turísticos. La típica, muchas consultas de nuestros clientes es por una urbanización o por una zona de apartamentos turísticos donde se quiere dar servicio completo y se decide pasar de radioenlace a fibra, por ejemplo. Y también para residencias de estudiantes. Los estudiantes, como es lógico, cada vez van a tener más dispositivos conectados y muchas veces no les servirá solo con haber desplegado una red Wi-Fi unificada en todo el edificio, sino que querrán un dispositivo donde puedan conectar cosas cableadas y donde tengan su propia red Wi-Fi. Entonces, esto es una buena solución para esos casos. Para hoteles, la combinación de este dispositivo junto con las OLTs que comercializamos aquí, denominadas Gigapon, nos van a permitir hasta 1024 habitaciones con triple play, es decir, con los 3 servicios. Las OLTs que solemos recomendar o que solemos comercializar aquí tienen 8 puertos PON, por lo tanto conseguimos 128, multiplexación de 128 por cada puerto, por lo tanto 1024 habitaciones con una simple OLT y con los dispositivos VG1530 que necesitemos. Entonces, al final el coste es bastante contenido porque no estamos desplegando 3 redes distintas o 3 infraestructuras distintas, una para cada servicio, sino que con una cubrimos todo. Y encima de esa infraestructura sabemos que va a ser fibra óptica, que es inmune a ruido, que nos da más de 100 metros, que va a soportar al final más velocidad y más actualización que un Ethernet y vamos a estar preparados para futuro. En el caso de residencias de estudiantes, lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Un despliegue en un momento concreto nos va a solucionar 3 servicios, cosa que hasta ahora no pasaba. Muchas veces se desplegaba una red wireless y después se desplegaba otro tipo de servicios para telefonía IP o para telefonía incluso analógica en algunos casos y después la IPTV iba por otro lado o se intentaba meter por la red Wi-Fi y no funcionaba correcto. Entonces, esta solución nos da todas las opciones. ¿Cómo sería la solución o la topología completa? Pues bueno, en este caso lo que hemos seleccionado tendríamos 3 dispositivos que nos ejercen de cabecera, de Internet, de voz IP y de IPTV, son las fuentes del servicio, y después meteríamos un router de cabecera MikroTik donde gestionamos las VLANs, los DHCP, los PPPoS, todo lo necesario. Metemos después una OLT de Gigapon de 8 puertos PON, interconectada con el dispositivo MikroTik y a partir de ahí, a partir de splitting, conseguimos hasta 1024 zonas, habitaciones o puntos donde vamos a tener una conexión determinada y de los 3 servicios. Lo mismo exactamente para la residencia de estudiantes. Y bueno, las ventajas que vemos para FTTR con GPON es que tenemos un mayor ancho de banda. Como comentábamos, el estándar GPON está dando bastante más velocidad, lo que es pico de velocidad que cualquier solución en Ethernet de las que se están montando ahora. Hay soluciones de gigabit, pero bueno, no es lo que se está montando en este tipo de entornos. Tenemos mayor distancia de cableado, no estamos limitados por los 100 metros, que aunque parezca un detalle tonto, porque al final, bueno, pues se pueden meter switches, otros dispositivos activos. Aquí con dispositivos pasivos conseguimos hacer splitting y conseguimos hacer más de 100 metros. Entonces, al final, el coste total es la reducción del CAPEX. Al final, todo el coste del que estamos hablando se va a notar tanto a los instaladores como luego de costes de mantenimiento. Tenemos calidad de servicio por protocolo, porque GPON implementa calidad de servicio y aquí me centro más en la parte incluso de la OLT, en la que se establecen varias colas para gestionar el tráfico de forma distinta con diferentes algoritmos. Y luego, además, calidad de servicio en el propio dispositivo de TP-Link, en el VG1530, por marcados de SCP. Es una solución escalable. Lo mismo hoy soy operador y tengo X abonados, tengo 400 abonados y el día de mañana quiero pasar a 900. Pues bueno, mientras tenga los pones suficientes en la OLT,
al final va a ser desplegar fibra y la escalabilidad puede aumentar de forma rápida. Hay mucho menor consumo y refrigeración porque son dispositivos, toda la parte de división para conseguir más abonados se hace de forma pasiva, no se necesita alimentación y por lo tanto no se genera tanto calor y por lo tanto no necesitamos dispositivos que estén refrigerando, ni más nodos o CPDs concretos. Y tenemos inmunidad a la interferencia. Aquí incluso no solo en operador, en FTTR, al final cuando se está haciendo la instalación en un hotel, muchas veces se quiere reutilizar toda la estructura que se ha utilizado para cableado eléctrico. Aunque sea erróneo, muchas veces es lo que se quiere hacer. Y ahí vienen los problemas de ruido e interferencia. Entonces, la fibra óptica nos va a dar ese punto a favor. Y como punto final, pues tenemos una sola infraestructura para todos los servicios. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas, por si queréis ir comentando preguntas y las vamos respondiendo. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. En las preguntas, como ya he comentado al principio del webinar, en la presentación, hemos tenido varias preguntas que nos han ido haciendo desde que hicimos el último webinar. Las voy a incluir también aquí, además de las que me estáis haciendo ahora. Entonces, voy a intentar, como siempre, un poquito estructurarlas para que vayan todas en paquetes. Si alguno piensa que su pregunta no ha estado bien contestada o así, que me lo ponga y la volvemos a hacer, aunque ya haya pasado un poquito el temario. Bueno, esta pregunta nos la hicieron mucho en el anterior webinar, nos lo han hecho en diferido y nos lo han preguntado hoy. Un poquito lista de OLTs con las que puede funcionar y en concreto Huawei y ZTE. Vale, sí, efectivamente. Este dispositivo, este GPON VG1530, está probado con las principales OLTs tanto de Huawei como de ZTE. Al final son los dos fabricantes que están más extendidos, sobre todo Huawei, y es el dispositivo con el que más se ha probado, ¿vale? Para las dos versiones 13 y 15 de los chasis de Huawei. O sea que ahí no debería haber problema, y para ZTE igual. ¿Vale? Otros fabricantes, pues bueno, sería más cuestión de hacer la prueba. No, tampoco hay ningún problema. Eso, llegado el momento, si tenéis otro tipo de LT, como puede ser de Zone o de otro tipo de fabricantes, se puede estudiar el caso y se puede ver. Muchas veces es incluso más compatible de lo que podemos pensar a priori, pero bueno, se puede hacer la prueba. Muy bien. Otra vez con el caso de OLTs, también esta pregunta me la hicieron en el anterior webinar, nos la han hecho en este tiempo. ¿Se podría utilizar este equipo para reemplazar el equipo que nos pone nuestro operador habitual, ya sea un Telefónica o un Vodafone? Vale, a ver, varias cosas. Normalmente estos dispositivos, en cuanto a GPON, están diseñados o pensados para que seas un operador o sea un entorno de FTTR en el que se tiene control de la OLT. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el que gestiona la compatibilidad muchas veces, o el limitante, es la OLT y el tipo de autenticación que se marque para las ONTs, que se configure. Entonces, cuando se tiene acceso a la OLT es muy sencillo y no suele haber ningún problema. Cuando no se tiene acceso a la OLT y se habla de servicios para cliente final y demás, puede ser más complicado, porque al final el operador no tiene intención de que yo como cliente final pueda cambiar esa ONT sin ningún problema o ese GPON sin problemas. Al final o no me van a dar los datos necesarios o va a ser complicado. De todas maneras, aprovecho y comento una cosa que no había comentado, que es también interesante. TP-Link nos ha proporcionado un firmware específico para este dispositivo en el que, entre otras cosas, una de las diferencias respecto al firmware básico principal es que se puede configurar el GPON password y el serial number para que sean valores hexadecimales en lugar de ASCII, ¿vale? Y esto va muy orientado a ciertos operadores mayoritarios que exigen que el GPON password sea un valor en hexadecimal, ¿vale? Entonces, se están haciendo progresos en esa parte, ese firmware está en prueba. Si lo necesitáis o si lo queréis pedir, lo podemos proporcionar sin ningún problema desde Landatel. Y va enfocado justo a la referencia que nos hacía esta pregunta, en que fuese compatible con lo que son operadores mayoritarios. Al final, los operadores mayoritarios muchas veces funcionan con ese GPON password en hexadecimal, y con este nuevo firmware ya es posible configurarlo, y tenemos varios casos en los que se ha podido sustituir
y está funcionando sin problemas, ¿vale? Muy bien, decir que efectivamente estamos haciendo las pruebas con este firmware cuando ya hayamos visto que no da problemas y lo tengamos un poquito, digamos, a prueba de errores, lo colgaremos dentro de la página web de la tienda en este producto en la parte de descargas. Vamos a seguir un poco. La parte Wi-Fi de este equipo tiene, ¿qué tipo de antenas tiene? Un poquito de ganancias, extensión que podemos tener, cobertura. Vale, este dispositivo viene pensado para dar una buena cobertura y que no sea necesario poner ningún otro dispositivo en la red de cliente y son 5 dB de ganancia, ¿vale? Al final lleva un chipset que funciona bastante bien, que aunque no sea estándar AC, dentro de estándar N cumple muy bien, incluso da buenas tasas de transferencia y es unido a que los puertos son gigabit. Es un dispositivo que está pensado para no tener cuellos de botella y que no sea un problema tampoco el tema de la cobertura. Muy bien. A nivel de, digamos, oficinas, un poco por lo que entiendo de la pregunta, ¿permite la creación de VPNs? No, en este caso lo que permitiría es normalmente IPsec Pass-Through, es la funcionalidad que tiene, y lo que permite es, si se tiene un dispositivo de VPN a continuación, que se haga la apertura de puertos correspondiente para que no esté bloqueando. Tendría que ver, un segundo, creo que estáis viendo mi pantalla, vamos a comprobarlo. Un segundo, a ver si nos permite ver el apartado de VPNs, ya se lo enseño directamente. Vale, aquí en IPsec VPN lo que sí que nos va a permitir es VLAN, VPN es LAN to LAN. No nos va a permitir hacer un client to LAN, pero sí un LAN to LAN. Si queremos unir dos dispositivos, lo que son las redes locales de dos dispositivos, eso sí que podríamos hacerlo. Y aparte de eso, IPsec Pass-Through. Muy bien. ¿Hasta cuántos VLANs podría gestionar este equipo? En principio, si estamos hablando de la WAN, no hay una limitación claramente establecida, pero bueno, normalmente hasta 8 VLANs no debería haber problema. También al final las VLANs normalmente lo que vemos en nuestros clientes operadores es que pocos pasan de 4 o 5 VLANs, por lo menos de cara al cliente final. Luego si tienen VLANs, lo que es para su red privada, sí que tendrá muchas más, pero de cara a lo que tiene que recibir el cliente final, pocas veces supera incluso las 3 VLANs para los 3 servicios, como mucho una más de gestión y poco más. Muy bien. Y si un operador instala este equipo en una oficina, ¿se podrían crear, aparte de las VLANs de gestión que está utilizando, VLANs un poquito para el uso del cliente, uso interno? ¿Habría conflicto entre ellas? ¿Habría que utilizar otro dispositivo? El AVG 1530 gestiona VLANs en la WAN. El LAN no nos va a permitir gestionar VLANs. Ahí, llegado el caso, si por lo que sea es necesario, se puede meter un switch gestionable en capa 2 y que nos cree las VLANs. No habría conflicto en principio porque todo el tráfico que entre por la WAN se va a destaquear y una vez recibido se va a asociar a cada puerto cuando configuremos la conexión WAN y entonces no van a pasar los tagueos e incluso aunque quisiésemos reutilizar luego VLANs, se podría volver a taguear. En principio solo configuras o solo gestionas la WAN, no la LAN. Muy bien. Vamos a pasar al USB. Hemos dicho que se puede utilizar como servidor de contenidos. ¿Hay algún límite de capacidad del disco duro al que se puede conectar? En principio no, la única limitación que sí que podríamos ver es que normalmente tienen que ser discos o dispositivos que sean MBR y no UEFI y eso sí que puede establecer una limitación de, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, pero hasta 2 teras tal vez. En principio los dispositivos habituales que vamos a conectar no suelen tener ningún problema y salvo cantidades ya de teras no debería haber ningún problema. O sistemas de formato de archivos un poco más raro, que no se esté utilizando FAT32 y se utilicen otro tipo de formatos, no debería haber problema. Bueno, esta pregunta me la acaban de hacer ahora, es para nota. Si te la sabes. En el puerto USB hay posibilidad de utilizarlo como alimentación de reserva en caso de que se vaya la electricidad.
Para alimentar entiendo que la propia VG1530, que sea una fuente, no. En principio ese puerto nos ofrece, bueno, pues la salida de USB en cuanto a características de energía, de electricidad, que será 5 voltios, 1 amperio probablemente, y no es un puerto de entrada. No nos va a permitir, sería una buena opción para ciertos entornos, pero no, en este caso no es alimentable a través de ese apartado. Ahí ya solo tendríamos, pues bueno, soluciones de SAIS o UPS que fuesen conectados antes de la VG1530. Pero por USB no. El USB da alimentación, pero no está preparado para que el dispositivo se alimente por ahí. Muy bien. Y hablando de backups, ¿se pueden configurar diferentes tipos de WAN? Sí, sí, como comentábamos, se van a poder configurar distintas WAN, pero bueno, no sé si la pregunta va por diferentes interfaces físicos. Realmente el interfaz físico para la WAN en este dispositivo, al ser GPON, es el puerto PON, es el puerto de fibra. Entonces, ahí vamos a poder configurar varias WAN, pero no va a haber una WAN de backup externa o similar. Probablemente sí que pueda llegar a actuar como, eso la verdad es que no podría confirmarlo, tendría que hacer la comprobación con el fabricante, pero probablemente sí que se pueda configurar como router neutro conectado a un puerto Ethernet la salida, pero no va a hacer el backup entre una y otra. Vale, creo que eso era más o menos por donde iba la pregunta. Ya lo has dicho en la presentación, pero un poquito por recordarlo. ¿Qué protocolos de gestión cara a un operador permite este dispositivo? Sí, al final lo más interesante de este dispositivo es TR69, CWMP TR69. Luego tiene toda la parte de ONCI que va implícita en el dispositivo al cumplir estándar GPON, pero de cara a operador, compatibilidad con ACS y TR69. Luego otros sistemas de gestión, pues bueno, la interfaz web. Pero lo que es gestión del dispositivo, TR69 y luego SNMP también es una opción que tenemos, ¿vale? Creo que estáis viendo la pantalla en el apartado System Tools, es donde siempre vais a poder configurarlo. Y aquí tenemos TR69 y SNMP. Esos son los dos más importantes de cara a operador. Muy bien. Hemos hablado de la calidad de servicio. ¿Ofrece este dispositivo alguna opción un poquito para controlar el tráfico de nuestros clientes? Me ponen, por ejemplo, para permitir denegar o controlar el tráfico que surge de aplicaciones como un servidor NAS. En principio sería más complicado hacer esa gestión, porque habría que identificar ese tipo de tráfico. Entonces es lo que puede ser más complicado. Tenemos gestión de control parental, pero normalmente es por palabra clave y se refiere a servicio web, HTTP. Y después el tema del NAS sería más complicado hacerlo, porque toda la parte de QoS viene destinada o viene pensada para que los paquetes estén funcionando con DSCP ya. Y bloqueos sería complicado. Habría que ver si podemos hacer algo por las access control, pero probablemente no. Probablemente te diría que no. Bueno, esta sería una de las cosas que se harían desde el router principal que tengamos que nos conecte con la red exterior, supongo. Sí, normalmente con el router de cabecera al final es donde van a ir todas las peticiones y ese tipo de accesos, si se quieren hacer ese tipo de bloqueos, al final muchas veces se gestionan desde el equipo final porque se hace una gestión de todos los equipos suscriptores, de todos los GPONs de todos los clientes. Es raro que se vaya clonando esta configuración de cliente a cliente. Entonces, o que se personalice tanto. Si tengo 50 abonados, pues sí que puede ser una opción, pero si tengo 1000 ya se complica más la cosa. Muy bien. Ya un poquito en el entorno más de usuario. ¿Hay alguna limitación, alguna restricción que diferencie la Wi-Fi normal de la Wi-Fi invitados? ¿Cosas que se pueden hacer en una que no se pueden hacer en otra o son realmente las dos iguales? Son dos SSIDs, pero sí que la Wi-Fi de invitados nos permite tres opciones. Ya es que habilitar el isolation o no, que se puedan ver entre ellos, que tengan acceso a mi red local o que tengan acceso a mi USB. Entonces, muchas veces no quiero darles acceso a la red local, pero sí que al USB porque tengo compartido un archivo o lo que sea. Se nos dio el caso hace tiempo
un muy pequeño operador que había montado una solución con GPON, con estos dispositivos, en una casa rural y, por ejemplo, lo que hacía era compartir una serie de rutas turísticas y senderos que había por la zona en ese servidor de medios. Entonces, la red limitador les daba acceso a los clientes a eso, pero no les daba luego a otra red. Entonces, ahí está el valor de esas opciones. Muy bien. ¿Cómo gestionarías en un entorno hotelero el roaming con estos equipos? Siempre con estos dispositivos lo que habría que hacer es primero establecer bien las regiones de solapamiento para que no estemos pisando con un dispositivo más cobertura o más extensión de la adecuada. Y luego normalmente lo que hacemos es gestión de canales y gestión de potencia. Al final el dispositivo permite configurar la potencia de transmisión y con eso y con los canales vamos a conseguir mejorar bastante el roaming. Al final son dispositivos que si se baja la potencia, si estamos haciendo un FTTR para un hotel, la opción que tenemos, bajamos la potencia al máximo, sabemos que va a cubrir de sobra una habitación y el baño típico de un hotel y así damos cobertura centralizado y damos el mejor servicio a cada cliente dentro de su propia habitación. Muy bien. Varias preguntas sobre telefonía. ¿Es obligatorio utilizar teléfonos analógicos o se pueden conectar teléfonos IP? El dispositivo está pensado con los dos puertos traseros que comentábamos para telefonía analógica. Sí que es verdad que al final, si tenemos una VLAN destinada a telefonía y a voz IP y hacemos una conexión, levantamos una conexión WAN en bridge que esté asociada a un puerto determinado donde va a ir conectado un teléfono, no debería haber problema. Sí, una vez configurado el teléfono, esa VLAN, todos los paquetes de esa VLAN se van a traspasar a ese puerto. Entonces ahí el nateo va a permitir ese tráfico y luego como mucho la apertura de puertos necesaria y poco más. Sí, ahí no debería haber problema. Muy bien. A la hora de hablar de la centralita, ¿hay algún tipo de limitaciones? ¿Se puede utilizar desde un extremo la centralita y en otro extremo conectado al final de este equipo un teléfono de gestión de centralita? ¿Habría algún tipo de limitación o filtro que tengamos que tener en cuenta a la hora de utilizar estos equipos? No, en principio no. De cara a estar usando una centralita, cuestiones básicas de red, es decir, que el direccionamiento y que la parte de bridge esté bien realizada y si es necesaria la apertura de puertos y poco más. Ahí no haría el dispositivo. Lo bueno que tiene es que al final no nos fuerza un nateo, que es donde puede venir los problemas. El nateo siempre da seguridad, pero también en ciertos casos da problemas. Entonces, como al final podemos evitar eso, bridgeando la conexión WAN no debería Bien, presentar ningún problema. perdón. Y a la hora de las funciones propias que nos ofrece el equipo de VoIP con las funciones que nos puede ofrecer una centralita de VoIP, ¿habría problemas por conflictos o habría que tener algo en cuenta? No, hombre, al final este dispositivo tiene ciertas funciones de voz IP que le dan valor, pero no es una centralita. Una centralita es un dispositivo destinado a ello y es el que más juego nos va a dar para eso. En este caso, la centralita al final unifica toda la telefonía y este dispositivo va a tratar la telefonía de forma individual porque es un dispositivo individual, más para el punto final de lo que es la red. Entonces, conflicto no habría ninguno. Realmente vamos a configurar aquí la voz IP con la configuración SIP que sea necesaria y luego la centralita iría aparte. Toda la parte de reenvío de llamadas y ese tipo de tráfico y de llamada en espera o llamada a tres bandas, todo eso se va a gestionar más para la red local de este dispositivo. Si nosotros luego tenemos una centralita aparte, pues esa parte. Muy bien. Y ya un poco para terminar este bloque de preguntas, cara al operador o al instalador. Tú la red que nos has planteado estaba utilizando un router MikroTik y una OLT de las nuestras de Landatel, pero no hay ningún tipo de restricción de equipos. Esta red es un ejemplo, ¿verdad? Sí, es un ejemplo y es lo que comentábamos. Al final este dispositivo es compatible con las OLTs más extendidas por operadores y esto es simplemente un ejemplo que queríamos montar para hacerlo más real, ¿no? Pero normalmente este dispositivo lo que se vende es a operadores y son los operadores con otro tipo de OLTs los que están desplegándolo y no hay ningún problema.
Muy bien. ¿Se pueden crear diferentes perfiles a la hora de manejar el equipo? Un perfil que sea el técnico desde el punto de vista del operador y otro que sea el cliente, con un poquito más restringido. En principio sí que nos permite hacer modificaciones del usuario, bueno, de la cuenta de administrador. Habría que ver, porque hay con alguna de las versiones de firmware que sí que existe la posibilidad de tener dos perfiles de usuario, uno más usuario y otro soporte o administrador. En principio con la versión básica no, se tendría un solo usuario y es el que gestiona. De todas maneras, ese tipo de consultas nos las podéis hacer a técnico@landatel.com y os investigamos el tema con el fabricante y vemos si con alguna de las versiones de firmware se puede cumplir lo que nos comentáis. Al final es lo que comentaba antes, para este dispositivo el fabricante lo ve que es muy buena opción, tiene mucho empeño en él y creemos que es un buen dispositivo y nos da bastante juego que tenemos 2 o 3 versiones de firmware con alguna modificación por si alguno de los clientes necesita algo en concreto. Entonces, ese tipo de cosas siempre estamos abiertos a ese feedback y si podemos intentamos buscarle solución. Muy bien. Y ya para terminar, ¿se puede personalizar la interfaz? ¿Se le podría cambiar el logo para poner el logo del operador? Lo que es el dispositivo tal como está no permite esa configuración, ¿vale? Viene con el logo del fabricante. Normalmente Teppelin sí que es un fabricante que permite ese tipo de servicios, pero claro, eso es una modificación, por pequeña que sea, de firmware. En cuanto al final, cuando un fabricante es mínimamente serio, en cuanto hace una modificación de firmware, después es necesario pasar una serie de pruebas y de test del dispositivo con ese firmware para ver que no hay ningún conflicto de nada. Bueno, en este caso es solo un logo, ¿no? Pero pensando en casos más de personalización, sea esa opción, pero normalmente se exige una compra de unidades, de un cierto número de unidades, para que al fabricante le compense realmente ese desarrollo, ¿vale? Entonces, ese tipo de opciones, si tenéis una red, sois operadores, si tenéis una red con X abonados, sabéis que vais a tener un consumo de X unidades del dispositivo, siempre podéis preguntarnos y, bueno, el no ya lo tenéis, ¿no? Entonces, yo siempre intentaría comentárnoslo, que lo hablemos con el fabricante y que veamos si es viable o no. Habrá casos en los que sí, casos en los que no, pero por intentarlo no se pierde nada. Pues muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que, vamos, Ah, hemos sí, cubierto todos los temas. a vosotros y perdonad por los primeros inconvenientes. Nada, nada. Es el riesgo que tiene hacer las cosas en directo. Así la gente ve que no, que no lo hemos preparado. Que, pues eso, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a vosotros por haber asistido a este webinar, que, como hemos dicho, nos lo nos habéis pedido que lo repitamos y nosotros, pues, siempre intentamos atender en la medida de lo posible todas las sugerencias que nos hacéis. Dicho esto, que paséis un buen día y os emplazo a que vengáis a nuestro próximo webinar, que lo anunciaremos en breve.